La justicia española le retira el pasaporte a la esposa del presidente del gobierno para reducir su riesgo de fuga. ¿Se trata de una decisión adecuada y razonable o de un disparate de nuestros tribunales? Veámoslo. El juez Juan Carlos Peinado abre juicio oral a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno. La acusa de 4 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Pero la parte más llamativa y polémica del auto de este juez no ha sido en sí misma la apertura del juicio oral, sino la imposición de medidas cautelares contra Begoña Gómez. Concretamente, le ha prohibido abandonar el país, le ha retirado el pasaporte y la ha obligado a comparecer cada 15 días en los juzgados. Hay que decir que la retirada del pasaporte es una de las medidas cautelares personales más livianas que puede imponer un juez. No tiene, desde luego, nada que ver con la prisión preventiva, que también puede decretarse cuando se aprecia un alto riesgo de fuga. De hecho, es una medida que se ha tomado en numerosísimas ocasiones en casos de corrupción dentro de España, sin que se haya armado tanto revuelo mediático. Es una medida que se adoptó, por ejemplo, contra Rodrigo Rato, también al concluir la fase de instrucción, o es una medida que se adoptó más recientemente contra José Luis Ábalos o Koldo García, antes, por cierto, de que fueran enviados a prisión preventiva conforme se incrementaba el riesgo de fuga. Y en esos casos, como digo, no se levantó la polvareda mediática que sí se ha alzado en este. Y aunque, como luego veremos, sí existen buenas razones para discrepar de la decisión que ha tomado el juez Peinado, también hay que decir que gran parte de la indignación que están mostrando muchas personas ante estas medidas cautelares responde en última instancia a que en su fuero interno están absolutamente convencidos de que Begoña Gómez es inocente y, por tanto, cualquier penalidad preventiva que se le imponga en forma de medida cautelar está completamente injustificada, porque Begoña Gómez para ellos es una mártir que no tendría ni siquiera que ser juzgada. Esa, desde luego, no es la visión del juez Juan Carlos Peinado, que no solo ha abierto juicio oral, como decíamos, sino que precisamente porque ha abierto juicio oral, como el horizonte penal se va complicando, Peinado considera que el riesgo de fuga, la probabilidad de fuga va en aumento y por tanto opta por retirarle el pasaporte. Y son muchos los que, en contra de la decisión de Peinado, han opuesto la también reciente decisión del juez Calama de no retirarle el pasaporte a Zapatero. Pero, aun cuando pueda parecernos más razonable la decisión de Calama que la de Peinado, téngase en cuenta que la fase procesal en la que se hallan Zapatero y Begoña Gómez no es la misma. En el caso de Zapatero acaba de comenzar la fase de instrucción, en la que se está investigando a Zapatero y por tanto en la que se están dilucidando los indicios de criminalidad de su comportamiento. En el caso de Begoña Gómez ha concluido la fase de instrucción y se va a dar el paso a la fase de juicio oral, precisamente porque Peinado considera suficientemente constatados esos indicios de criminalidad. Así lo dice, de hecho, textualmente en el auto. Concurre la primera de las premisas para la adopción de medidas cautelares, consistente en la existencia de indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo. Dicho de otra manera, si el juez Calama hubiese decretado la apertura de juicio oral contra Zapatero porque considerara que el caso acusatorio es bastante sólido, quizá también le habría retirado el pasaporte. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que al inicio de la fase de instrucción, el propio Juan Carlos Peinado se opuso a retirarle el pasaporte a Begoña Gómez, tal como ya le pedía la acusación popular, y no lo hizo precisamente porque estaba comenzando la fase de instrucción y por tanto ahí el riesgo de fuga todavía era bajo o él apreciaba que era bajo. Por consiguiente, como digo, el paralelismo entre la decisión que ha tomado Calama respecto a Zapatero y la decisión que ha tomado Peinado respecto a Begoña Gómez es un paralelismo bastante incompleto. Y cuidado, eso no significa que la decisión tomada por Peinado
sea necesariamente correcta y no esté abierta a la crítica. Claro que hay argumentos de peso para discrepar de la medida cautelar personal que ha tomado Peinado contra la esposa de Pedro Sánchez. En abstracto podríamos pensar que la decisión está bien tomada. El riesgo de fuga aumenta con la gravedad de la pena esperada y como en este caso la pena máxima esperada es muy alta, pues cabría pensar que el riesgo de fuga de Begoña Gómez también es alto. Pero es que para concretar ese riesgo de fuga no tenemos que quedarnos en relaciones abstractas, sino descender al caso concreto que nos ocupa, en este caso, al de la esposa del presidente del gobierno. Dado que el arraigo de Begoña Gómez es muy alto, todas sus relaciones personales, familiares, profesionales, patrimoniales están en España y además su exposición pública es continua, cabe pensar que el riesgo efectivo de fuga es muy bajo. Muy bajo no significa inexistente. De este país se ha fugado el director de la Guardia Civil o un presidente de la Generalitat de Cataluña y en aquel entonces cabría haber opuesto argumentos en contra de la retirada del pasaporte similares, porque también el arraigo de estas personas era máximo y por tanto la probabilidad de fuga era muy baja. Pero lo que parece problemático, desde luego, es justificar la imposición de medidas cautelares contra una persona cuya probabilidad de fuga es muy baja, apelando a otros casos en los que la probabilidad de fuga también era muy baja y se terminaron fugando, porque si hiciéramos este argumento, a efectos prácticos estaríamos instituyendo que siempre hay que retirar el pasaporte cuando se abre el juicio oral. Y esto es perturbador porque las medidas cautelares personales, al final, y por mucho que no se quiera que sea así, son una imposición previa de penas, previa a la condena. Se está castigando preventivamente a una persona que todavía es inocente desde un punto de vista procesal y que no sabemos si en algún momento llegará a ser condenada. Por tanto, la imposición de medidas cautelares personales debería ser siempre muy restrictiva, deberían siempre tomarse con mucha mesura y desde luego generalizar la retirada del pasaporte, porque ha habido casos en los que personas con mucho arraigo se han terminado fugando, pues no es una manera de tratar las medidas cautelares de manera restrictiva. De hecho, si el juez Juan Carlos Peinado pensara que, a pesar del claro arraigo de Begoña Gómez, existen otras razones que pueden llevar a que se fugue, por ejemplo, algunos quizá especulen que Begoña Gómez se podría terminar fugando a República Dominicana, porque allí quizá tenga intereses patrimoniales y no existe tratado de extradición a España. Si el juez Juan Carlos Peinado tuviese algún indicio, aunque sea remoto, pero algún indicio de que ese riesgo existe, entonces debería colocarlo en este auto para justificar su decisión. Así se hizo en el caso de Rodrigo Rato o en el caso de Coldo, etc. Si tú detectas movimientos patrimoniales o societarios extraños en el extranjero que te pueden hacer pensar que una persona está preparando el terreno para fugarse, entonces explícitalo en el auto y justifica tu decisión de imposición de medidas cautelares en función de esos indicios que tú has detectado. Pero es que en este auto no hay nada de eso. Lo único que se dice es que como la pena que se le puede terminar imponiendo es muy alta, pues entonces existe riesgo de fuga. Y eso, como digo, creo que es un argumento jurídicamente débil. Pero si esto es así, si las razones que han justificado la adopción de medidas cautelares personales por parte de Peinado contra Begoña Gómez son jurídicamente débiles, pues entonces no habrá ningún problema en que se resuelva favorablemente para Begoña Gómez el recurso que ha presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid. Para eso existe el recurso, para que el poder de condenar o en este caso de tomar medidas cautelares no recaiga en una sola persona, para que otros jueces puedan revisar las decisiones que ha adoptado otro juez. De tal manera que aun cuando pensemos que el juez Peinado le tiene manía a Begoña Gómez, la suerte procesal de Begoña Gómez no va a depender del juez Peinado, porque tiene la opción de recurso que ya ha sido ejercida. Y por eso tampoco tiene ningún sentido, salvo un sentido perverso,
toda la campaña de ataque y de deslegitimación del Poder Judicial que se ha iniciado desde el PSOE y desde sus terminales mediáticas, precisamente a raíz de esta decisión cuestionable, criticable, como casi todas las resoluciones judiciales, que son opinables, con cierto fundamento, claro, pero son opinables, que ha adoptado el juez Peinado en contra de la esposa de Pedro Sánchez. Porque, insisto, claro que los jueces se pueden equivocar y por eso existe el recurso, para minimizar, que tampoco eliminar, el riesgo de que varios jueces se equivoquen de manera acumulativa, lo que resulta mucho menos válido, al menos desde la perspectiva de la integridad del Estado de Derecho, es que por el hecho de que un juez tome una decisión con la que discrepas, intentes hacer una tabla rasa del Poder Judicial precisamente para deslegitimar a todos aquellos que te van a juzgar por tus muchos casos de corrupción. Begoña Gómez y el PSOE, si quiere actuar como órgano defensor de Begoña Gómez, deberían haberse limitado a decir que discrepan radicalmente de la decisión de Peinado, pero que la van a recurrir, como ya la han recurrido, y tienen la plena convicción de que la instancia superior, la Audiencia Provincial de Madrid, les dará la razón. Punto. No hace falta mucho más, pero desde luego sí han hecho mucho más porque aprovechan esta circunstancia, aprovechan este auto del que no solo es legítimo, sino incluso fácil discrepar, para hacer una enmienda a la totalidad contra los tribunales. Y desde luego la ofensiva de deslegitimación continua que el PSOE está haciendo en contra de los tribunales resulta muchísimo más peligrosa para nuestras libertades que el error que haya podido cometer Juan Carlos Peinado retirándole el pasaporte a Begoña Gómez.